Entonces voy a proceder a explicar cómo es que funciona el login dentro de esta cosa que nosotros inventamos. Nosotros lo que hicimos fue, voy a abrir un Excel primero para explicar más o menos la lógica. Nosotros vamos a inventar dos listas, una lista usuario o user y una lista contraseña. Estas dos listas, ¿se ve bien? ¿Sí? Gracias por la confirmación. Estas dos listas tienen elementos guardados dentro, al inicio no tiene nada, pero una vez que logramos registrar usuarios y contraseñas, van a contener elementos. Lo que está representado arriba van a ser las posiciones de estos elementos. Entonces, de izquierda a derecha, por ejemplo, siendo un poco autorreferente, tengo que si el usuario registró, el usuario que está controlando, me refiero, registró un usuario llamado Rojo y la contraseña es 1990, voy a tener dos listas distintas, pero estos dos datos van a estar relacionados a través de la posición. En pocas palabras, si yo acá tengo pan, 1, 2, 3, 4, puedo acá tener chancho, 1, 2, 3, 4, y a pesar de que ambos elementos tienen la misma contraseña, esa contraseña le pertenece a él y esa contraseña le pertenece a él. ¿Sí? Porque ambos están relacionados, ambos datos, a través de la posición. Entonces, si yo busco al usuario Rorro, Pan o Chancho, tendría que este ser el dato en común. Y eso es lo más importante para poder entender cómo funciona. Entonces, ahora nos vamos acá y vamos a crear un archivo nuevo. Y le vamos a poner ejemplo. En el caso de ver cuántos usuarios queremos ingresar, en ese caso tendríamos que poner la cantidad de usuarios. Ahora, si no nos piden cantidad de usuarios, sino que simplemente registrar usuarios, no tendríamos que poner cantidad. Entonces, generamos un user. No le puse la extensión. Ejemplo.py. Un user igual paréntesis cuadrados. Contra igual paréntesis cuadrados. ¿Se alcanza a ver atrás la letra? Vale. Entonces, vamos a crear un elemento para poder agregar mi usuario y mi contraseña. Entonces, por ejemplo, u igual str de string, porque es texto lo que vamos a escribir. Y aunque le pongamos números, sigue siendo texto porque podría ser alfanumérico incluso. Input, ingrese, usuario a registrar. Ahí el texto ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran. Y abajo de eso vamos a hacer user.append y dentro la variable u. ¿Qué quiere decir? Que en la lista user, recuerden acá, en esta lista, vamos a poder registrar lo que contenga u en ese momento. Vamos a aplicar el mismo concepto inmediatamente debajo de esto para el tema de la contraseña. Entonces yo hago un copy paste para... soy estúpido. Contraseña. Y obviamente acá es C y acá no es user, sino que es la lista contra. ¿Por qué? Porque yo ingreso el usuario, ¿cierto? Lo añado a mi lista user y quiero que el siguiente dato, al ser la contraseña, se añada a la lista contra. Por ende, ambos van a quedar posicionados en el mismo lugar. ¿Sí? Y si yo vuelvo a repetir esta parte, va a pasar lo mismo.
Va a pasar lo mismo nuevamente. Vamos a generar entonces una especie de login. Podemos aplicarle intentos y varias cosas. Ya eso depende de nuestro manejo en la programación. Pero lo más importante, lo que más me interesa que quede claro, es el tema del index. Entonces, por ejemplo, voy a definir A como la posición de la posición encontrada en la lista de usuario y B como la posición encontrada en la lista de las contraseñas. User.index input y ahí voy a poner un mensaje. Ingrese usuario. Dos puntos. Y acá B contra punto index input ingrese password. Ya. ¿Dónde está el brillo en esto? El brillo está en que en el momento en que el usuario ingrese algo, él va a tratar de buscarlo dentro de la lista user. Y con la función index lo que me va a arrojar no es el usuario que estoy ingresando, sino que es la posición que encontró respecto al usuario que está ingresando. Imaginemos que el buscador acá, está acá. Buscador. Entonces voy a buscar el usuario PAN. Al momento de encontrar el usuario PAN, él no me va a arrojar PAN. No me va a decir, oye, lo encontré. Lo que me va a arrojar es el 1. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si después al momento de él ingresar también la contraseña, ¿cierto? Y encontrar la contraseña ingresada dentro de, supongamos que la contraseña va a ser 1234, al momento de encontrar la contraseña, ambos index deben coincidir. ¿A qué me refiero? Me refiero a que yo dije que estaban ligados por la posición del elemento, ¿cierto? Pero cada lista tiene su posición de 0 hasta el infinito. Por ende, yo puedo ingresar pan y lo va a encontrar en la posición 1, pero si después en el momento de la contraseña yo ingreso 1990, es correcto, ¿existe una contraseña 1990? Sí, ¿cierto? Pero ¿es la misma posición que la posición del usuario pan? No. Por ende estoy intentando ingresar con un usuario, pero no con una contraseña existente, pero de otra persona. Por ende, ¿debiera ingresar? No, ¿cierto? Y eso es lo más básico de lo básico para poder hacer funcionar nuestro programa. Entonces, acá yo pongo, por ejemplo, if A igual B, dos puntos, ¿qué hice? B, dos puntos. Si ambas posiciones coinciden, quiere decir que es correcto, ¿no? Porque encontró pan y encontró un 2, 3, 4 en la misma posición. Entonces, en ese caso, vamos a imprimir un print, algo sencillo, contraseña correcta. Y si no, podemos poner else contraseña incorrecta. Vamos a ver si esto funciona. Eso sí, ya vamos a ver si funciona. Nos va a permitir agregar solamente un usuario porque no metimos esto dentro de un while, ¿ok? Se va a repetir solamente una vez lo barreo. Entonces le vamos a dar play y vamos a agregar un usuario
y una contraseña, y luego vamos a intentar generar un inicio de sesión con los mismos datos. Ingreso usuario. Le puse contraseña correcta y es inicio de sesión exitoso. Y acá no es contraseña, es datos incorrectos. No tiene mucha relevancia, pero el mensaje igual... Ahí sí. Entonces, registrar un RORRO. Entonces, si yo inicio sesión con lo mismo, inicio exitoso. Voy a ejecutarlo de nuevo y voy a probar. Voy a usar los mismos datos, pero me voy a equivocar con la contraseña. 1991. De hecho, me tiró un error porque dice que 1991 no está en la lista. Por ende, es correcto que no existe, es correcto que no hubo match. Solo que para solucionar este error, nosotros tenemos que agregar un try y un except. ¿Se acuerdan que en algún momento los mencioné? ¿Por qué? Porque una cosa es que no coincidan las posiciones, ¿cierto? Y otra cosa muy distinta es que lo que estemos ingresando no esté registrado en ningún lado. Y eso también debe ser capaz de solucionarse. Entonces, explicado todo esto, voy a proceder a abrir el archivo que está completo ahora y a explicarlo. ¿Dónde está? Ya. En este caso, la diferencia es que tengo un while que me va a permitir ingresar la cantidad de usuarios que yo quiera. Me pide primero cuántos usuarios quiero ingresar y finalmente los ingresos, pero la estructura, si se dan cuenta adentro, es exactamente la misma que estábamos usando, ¿no? Solo que todo dentro de un while. Seguido de esto, viene otro while. ¿Por qué? Porque este while, que también tiene lo mismo que estábamos haciendo recién, si es igual ambas posiciones, contraseña correcta o inicio de sesión exitoso, esto lo vamos a sacar porque esto era parte de la petición de ese momento. Le voy a cambiar ahí, inicio de sesión exitoso, successful. Datos incorrectos. Entonces no hay mucha diferencia, si se dan cuenta, en vez de un else directamente ocupó un elif diciendo si A es distinto de B. Y quedan cantidad de intentos. ¿Por qué? ¿Por qué está esto dentro de un while? Porque parte del requerimiento inicial en ese momento era que esto pudiera o te permitiera iniciar sesión 3 veces antes de que se bloquee el sistema, ¿cierto? Entonces, el while teníamos la obligación de repetir y que el usuario pudiese probar su usuario y su contraseña 3 veces. Por eso es que está dentro de un while. Lo importante es el try y el except. Fíjense, todo esto que está A, B, el tema de ver si el usuario existe, ver si la contraseña existe, cuál es su posición, comparar las posiciones y según eso decir si es exitoso o no. Todo esto está dentro de un try. Porque en caso de tener un error o que hay una falla dentro de la validación de la información, procede directamente a saltar al except. Y ahí es donde está el truco. No sé si se dieron cuenta adelante que cuando yo intenté ingresar una contraseña incorrecta, pero que además no existía dentro de mis contraseñas registradas, me arrojó un error, ¿cierto? Pero un error como si estuviera mal programado. Pero no es así. Sucede que si no existe, siempre arroja ese tipo de error. Y por eso necesitamos usar un try y un except, porque si todo funciona bien, debería andar sin problema, pero si no hay un match y salta algún error extraño, debiese decir
que lo intentemos de nuevo o que hubo incluso un error de sistema en caso de. Probemos. Ya, 2 usuarios. Tres usuarios. ¿Cuál era lo otro? Pan, 1, 2, 3, 4. Y aquí voy a ponerle 4, 5, 6. Chancho. Ya, vamos a hacer la validación con cualquiera. Pan. Y la contraseña 1990. ¿Sí? Como si existe, se dan cuenta que arrojó el error que dice datos incorrectos. La contraseña existe dentro de la lista de contraseñas, pero no coincide con la posición porque la contraseña pertenece a otro usuario. Entonces arrojó el error datos incorrectos. Otro intento. Vamos a ahora hacer pan y vamos a poner una contraseña pero que no existe. Por ejemplo, ahora me arrojó el error, la contraseña ingresada es inválida. Intente de nuevo. ¿Qué error me arrojó ahora? Es error. A pesar de que en ambos casos la contraseña es errónea, se dan cuenta que en el primero la contraseña sí existe dentro del registro, pero no coincide con el usuario, y en la otra, obviamente, no existe la contraseña y obviamente no es la contraseña correcta. Ahí se dan cuenta que se puede incluso diferenciar qué error me está arrojando o qué elemento incorrecto yo estoy ingresando. Ahora, el trucazo, ojo, y el trucazo para que no se note cuándo es cuándo, para el usuario, obviamente, es escribir exactamente el mismo mensaje. Porque el usuario no tiene que saber si en realidad la contraseña que está ingresando existe o no. Al usuario no le importa, a nosotros sí, porque nosotros estamos programando. Y ahora le damos play. Y vamos a volver a registrar was calmazón. ¿Borré algo? Ah, no. Que primero me pide la cantidad, por eso. 3 usuarios, gracias. Borro, 1990. El otro es pan. 1, 2, 3, 4. El otro es chancho. 4, 5, 6. Entonces, si yo ingreso Rorro, por ejemplo, con la contraseña 1234, me va a arrojar la contraseña es inválida, intente de nuevo. Y si ahora yo escribo Rorro, pero con otra contraseña que no está dentro de mis contraseñas registradas, me va a arrojar exactamente el mismo error. El primer error es del primer elif o del primer else, y el segundo error es del except. Y eso es algo que habría que solucionar. ¿Quién me dijo? ¿Sí? ¿Quién me dijo? Gracias. Eso. Y eso es algo que habría que solucionar. Pero ya de todas maneras funciona para mi gusto súper bien. Voy a dejar de grabar.